Más o menos habéis conocido. Las procedencias del grupo pues tienen que ver con la UNED, pero desde varios frentes de la UNED, y también de la zona, como Luis o Carlos, ¿no? Bueno, Carlos lo ha sido lo invitado último momento porque como se desocupó un poco de alguna plaza, pues bueno, llevamos aquí ya bastantes años. El decano es Juan Antonio, es el primero, está ahí. Viene de Valencia, y ha venido siempre, y entonces es interesante. Precisamente en el librito de Onfray, él habla un poco de estas comunidades nómadas, y yo puse un texto, unos recordatorios de mi blog, donde decía que le llamamos un poco ampulosamente comunidad filosófica. Luego a veces hablo del grupo de filosofía, pero he vuelto porque es una comunidad un poco siempre en movimiento y siempre, digamos, conformándose, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pues aquí viene el que quiere, viene, se queda, se va porque no puede, tiene otras cosas, otros compromisos, otras circunstancias en la vida, vuelve, se puede venir y si no ha hecho los deberes no pasa nada, nadie te va a interrogar, porque se trata de eso. Pero sin embargo ha habido un hilo conductor que a mí me asombra, porque no depende de mí, yo lo único que hacer es hacer una convocatoria, pero me asombra mucho que se mantenga a lo largo de años, porque hacemos esta de verano, hacemos también un invierno en Madrid, a veces hay años que hemos hecho 4, otras 3, depende, ¿no? Entonces me resulta muy interesante. Aparte que luego hay una relación, ¿no? Porque luego seguimos con algún grupo de WhatsApp. A lo mejor, como es un grupo instrumental, lo cerramos porque simplemente dice cena o reunión en la fuente y ya está, ¿no? Pero se establecen muy buenas relaciones. Y bueno, y sobre todo porque digamos que hay un debate filosófico permanente también. La gente aporta muchísimas cosas. A mí a veces no me da tiempo ni de leer en los distintos grupos, ¿no? Continuamente, o discusiones, o sale un tema y se debate y demás. Entonces hay un debate filosófico permanente y además un debate filosófico de actualidad. No filosofía en el sentido clásico, en el sentido de que yo de alguna manera soy crítico, ¿no? Esa filosofía académica, esa filosofía donde si tú no has estudiado filosofía no entiendes nada, ¿no? Que hay que haber hecho un curso de filosofía para hacer el curso de filosofía, donde se utilizan términos tipo el ser, la esencia, la sustancia, nadie sabe lo que quiere decir hoy en día, el alma, el espíritu, que no quieren decir nada, ¿no? Son palabras que no tienen contenido prácticamente, son significantes sin significado. Entonces yo creo mucho, y no soy el único, en una filosofía que entienda a la gente, porque la gente necesita la filosofía. O sea, los que me conocen saben que yo considero que todos somos filósofos. Pelén, por supuesto, la más potente. Todos somos filósofos. Lo sepamos o no lo sepamos. Porque ser filósofo no es otra cosa que querer conocer, que estar inquieto, que querer estar atento, que saber que si no conocemos no podemos organizar nuestra vida ni podemos seguir adelante, o por lo menos si no de alguna manera podemos decidir en nuestra vida porque manejamos los datos lo que vemos y lo que conocemos, pues a lo mejor nuestra vida es mucho más basada en eso, ¿no? Entonces, como somos todos filósofos, y además es fundamental que la filosofía se democratice. O sea, se están democratizando muchas cosas. Luego habría que hablar el término de democracia, que no es un término que me encanta, por lo menos como se usa en nuestra realidad. Pero ahora cuando vamos al médico, una vez nos podemos meter en internet a ver si realmente está aceptado o no, aunque luego si nos metemos demasiado nos convertimos en hipocondríacos, ¿no? Pero sabemos de leyes, sabemos de psicología, sabemos de todo un poco. También la filosofía debe ser democratizarse, digamos, porque realmente no necesitamos a profetas ni a grandes filósofos, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, es que hoy no hay filósofos. Menos mal que hay filósofos, menos mal. Es que nunca ha habido filósofos en el sentido de que la gente lo dice. Kant no era un inventor o un genio, no, Kant era una persona de su época que escribía y que se relacionaba y actuaba con la problemática de su época. O sea, una de las últimas cosas que estoy releyendo de Kant es La paz perpetua.
donde se habla no solo de la paz y ir contra la guerra, sino cuando se están poniendo las bases, junto con otros, de lo que es la famosa Unión Europea, que por un lado levantó esperanzas y por otro lado parece que decepciona mucho, ¿no? Bueno, pues Kant habla de todo esto. O sea que nosotros somos hijos de nuestra época, ¿no? Yo comentaba que lo que vamos a hablar aquí, o lo que hablamos nosotros, lo vamos a entender muy bien. ¿Por qué? Porque somos de esta época. Nadie inventa nada, ¿no? Yo ahora estoy preparando unas cosas para México y me pongo a mirar un poco el entorno de los otros pensadores y demás, y veo que todos más o menos decimos lo mismo. Normal, es normal. Hombre, dentro de un orden, dentro de un orden. Los que somos inquietos, los que queremos conocer, o sea, más o menos estamos en lo mismo. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que estamos construyendo una inteligencia, por decir así, colectiva, y que rompe fronteras y que rompe... De hecho, esto que estamos haciendo ahora, en cuanto lo cuelgue, se está debatiendo en México. En México, el 30% de toda la gente con la que yo me ven a través de las redes sociales son mexicanos. Pero por una razón, porque son 100 y pico de millones, porque la gente que estudia filosofía y que la Universidad de México son enormes y muy bien dotadas, y entonces lógicamente para la lengua castellana es un referente, ¿no? México es un referente, impresionante. Estamos construyendo cosas entre todos. Decía Onfray, el autor que lo estamos recordando, gracias, vamos, siempre lo tenemos presente, pero gracias a lo que nos recomendó Juan Antonio, que serían como comunidades nómadas, ¿no? Nos reunimos ahora aquí, mañana en Madrid, no tenemos ni siquiera un espacio físico concreto, podríamos tenerlo, lo hemos pensado, pero nos reunimos, hemos ido incluso hasta Valencia, un poquito, pero hemos ido, porque no es tan fácil trasladar. Entonces vamos construyendo algo y aprovechamos también. Yo no sabía gran cosa, siempre me ha interesado la tecnología relacionada con la informática, pero no sabía la potencia de las redes sociales. También tiene sus peligros, por supuesto, ¿no? Entonces esto se ha disparado. Mirando las estadísticas, el vídeo es poquito en comparación a otros youtubers, porque no soy un youtuber, pero el vídeo de Platón, por ejemplo, sobre el amor, 5.000 y pico de visualización. 5.000 y pico. Ahora, es curioso, porque de repente un vídeo tiene 5.000 y pico, otro 3.000 y otro tiene 54. Entonces, no sé cuál es el criterio. Yo supongo que cuanto más se ve, más lo ven. Es un poco como cuando tú vas al cine y te dice que has recaudado muchos millones de éxitos de taquilla y la gente está. Igual el caso me lo tomo bastante en serio, porque se me ha un poco como disparado, se me ha un poco independizado, pero me lo tomo en serio. Este grupo tampoco me necesita, o sea, lo que pasa es que, bueno, luego las convocatorias, hay una procedencia común, pero también hay unas relaciones horizontales estupendas, ¿no? Yo cuando estudiaba hace muchísimos años, he estudiado varias cosas, filosofía, pero también decía, los grupos pueden ser grupos autocráticos, grupos democráticos. Bueno, el grupo al principio tiene una especie de líder, de organizador, pero cuando puede desaparecer el organizador y el grupo no lo necesitas, cuando realmente el grupo ha madurado, y además es estupendo, porque si no sería imposible poner en marcha este tipo de cosas. Bueno, podría hablar de muchas cosas, pero pueden ir saliendo. Deciros, para los que no me conocen tanto, que me parece que no voy a poder cumplir 50 años de profesor, porque el año que viene hago 49 y ya me jubilan obligatoriamente de la UNED, ¿no? Entonces a lo mejor en tres cantos, a lo mejor lo aceptamos como que es un año de docencia, porque empecé en el año 1968, en marzo del 68. Y bueno, he tenido mucha suerte, como diría Descartes, ¿no? De haber elegido este camino, y que yo no hay que estudiar filosofía, no se trata de estudiar filosofía, pero sí se trata de ser filósofo, porque conociendo podemos vivir mejor, podemos construir una sociedad mucho más la que queremos, ¿no?
poco una sociedad donde realmente, independiente de, fijaos, y yo le concedo mucha importancia a la política, independiente de los políticos. Nosotros no podemos en España depender de que se ponga de acuerdo Rivera, Rajoy o que le dé permiso a Felipe González y aquella cúpula de las puestas giratorias a este pobre Pedro Sánchez. Yo sé que no podemos depender de eso. No tenemos que seguir viviendo. Los jóvenes tienen que seguir haciendo su vida, los mayores tenemos que seguir haciendo su vida. El tema de la edad, porque yo la tengo, es muy importante. Es muy importante, digo a los que somos un poco más mayores, organizar este tramo de nuestra vida. Es muy importante, donde el margen de error es menor, yo creo, porque no se puede rectificar tanto. Bueno, pues son todos temas que han ido saliendo. Yo no hablaría, no diría muchas más cosas por el momento, simplemente abriríamos un poco el debate. Se ha propuesto un tema, bueno, yo he hecho un resumen, el texto de Michel Onfray, que se llama, ¿cómo le habíamos llamado? Se llama ¿cómo se llama? Una política libertaria, ¿cómo se llama? Sí. Por una política libertaria. Vale, pues ese texto sería un poco lo central, y a partir de ahí, esta vez sí que nos vamos a referir, un poco lo hemos encuadrado a lo que sería la política, filosofía política. El año pasado hablamos de la economía, donde yo caí en la cuenta, ya había caído hace unos años, pero no tantos, de que en este momento la auténtica filosofía, o quizás es más filosofía de la economía que la metafísica, por ejemplo, porque si la filosofía te da claves para poder organizar tu vida, ¿qué te da claves hoy en día? La economía no está dando claves, la política, pero la economía es muy importante. ¿Qué hace un joven si no sabe de economía y todavía cree que lo que tiene que hacer es meterse en un piso, porque si no tiene un piso va a estar inseguro en la vida y se mete en una hipoteca? Si sabe de economía, sabe que yo alquilo. ¿Para qué voy a comprar un piso si yo alquilo? Y ahora vivo aquí, mañana consigo trabajo, quién sabe dónde, me voy a otro lado, no me harto. Hoy en día hay que saber de economía, Muchas veces me dicen en Argentina, oye, está todo muy barato, avísanos para invertir. ¿Invertir en qué? Propiedades, están baratísimas. ¿Qué haces con las propiedades? Bueno, ¿qué? Tú desde luego, si gente de mi edad, olvídate de esa propiedad, no te va a dar no la vas a vender dentro de 10 años y además ¿para qué? No puedes, se acabó esa época de invertir. La economía es importante, y saber hacia dónde va y saber por qué la economía, esto veíamos el año pasado, ¿no? Tiene los avatares económicos son fundamentales porque modifican nuestras vidas. Hoy en día las chicas no pueden embarazarse si no tienen un trabajo fijo. O sea, este incidente, resulta que tenemos un problema de natalidad y además un problema de que la gente quiere tener hijos, porque los hijos siempre son las mujeres, las chicas y los padres siempre queremos tener hijos, pero ¿cómo tienen hijos? Si no tienen trabajo fijo, ¿no? Fijaos hasta qué punto está incidiendo. Entonces, de alguna manera hay que resistir, esto que llaman las microresistencias, ¿no? Estos son microresistencias, pero no son microresistencias solo porque, podemos oponernos. Microresistencia porque la resistencia tiene al menos dos aspectos. Por un lado puede ser en un determinado momento una manifestaciones escritas o en persona, o irse a aquellas manifestaciones que yo todavía me acuerdo casi con nostalgia, pero me acuerdo de muchas, pero no Barcelona. Y hice unos amigos y iba a Génova. Y luego fui a Génova y tenía más facilidades para quedarme en España que en Italia, ¿no? Porque por esto de la Hispanoamérica y la nueva belleza. Hola a todos, después los tengo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Me alegro. No sé si está Fotografíame mucho, enfócame porque esto es una estrella. Bueno, pues Yaneire es una alumna mía que más que una alumna.
que yo la adoro directamente. Nos queremos mucho, ¿verdad? Y luego ha tenido la suerte de encontrarse en la vida con Javi también. Y bueno, quiere decir superación. En alemán, a veces no tenemos más remedio que meter tecnicismo, pero es que es muy clásica, Aufhebung, dentro del gremio, ¿no? Significa que la dialéctica, en Marx, en Hegel, nunca fue aniquilación del contrario. La dialéctica es contraposición entre elementos opuestos, pero se logra un tercer momento que integra a ambos. Por ejemplo, la lucha de clases no es matarse unos a otros, no simplemente que es un cambio de integración. En el fondo, cuando si realmente en la revolución, por ejemplo, tal como lo propone Marx, se libera no solo el explotado, sino también el explotador. Pero no se lo elimina, se lo integra. En ese sentido de superación, porque Hegel considera que todo ocurre como contraposición entre opuestos, hombre, las famosas tríadas dialécticas. Aquí hay un niño, ¿no? En ciernes. Niña. Bueno, pues esa niña, dialécticamente, viene de dos elementos opuestos, que son el papá y la mamá. Opuestos en el sentido de que son dos personas distintas, ¿no? Y entonces hay una síntesis ahí, donde va a tener incluso desde el punto de vista genético elementos del padre y la madre. Pues eso es un poco, ¿no? Hegel, ¿no? Y eso es tan fácil, se entiende. Quiero decir que a veces en las reuniones, aunque sacan términos técnicos en filosofía, basta que se expliquen y ya está. Entonces, precisamente es muy importante porque ahora uno de los grandes temas de la filosofía del siglo XXI, después de los grandes fracasos, o sea, el siglo XX termina con digamos, la famosa caída del muro de Berlín y sus consecuencias y la desaparición de la Unión Soviética. Pero es que el siglo XXI parecía que ahora pues había triunfado, ya no iba a haber la Guerra Fría ni nada de esto, y que había triunfado en el fondo el liberalismo, el capitalismo. Se inaugura con el atentado contra las Torres Gemelas, que genera por otra parte un nuevo enemigo, que es el Islam, el Islam político, ¿no? Alentado por otra parte por el imperio, como dicen algunos, para poder seguir mandando y poder seguir fabricando armas y para poder seguir fortaleciendo ejércitos, para realmente que sigamos en el miedo. Esto es la característica del siglo XXI, así empieza. Y entonces viene el problema que tenemos en España, es una cosa, menos mal, en España estamos muy bien. Yo estoy encantado con la situación española, sinceramente. Que esté bloqueado y que no pueda haber gobierno me parece perfecto. Me gustaría que lo hubiera, pero me parece perfecto, ¿eh? Esto no puede pasar en otros países, no puede pasar en ningún país de América Latina, por ejemplo, sin ir más lejos. No sé si puede pasar en Francia. O si los países donde depende mucho de los mercados dicen, tranquilos, ustedes van a faltar, ¿eh? Aquí los llama Rivera a Pedro Sánchez y al otro y dice, porque nosotros estamos bloqueados, eso quiere decir algo. Y esto también esto es un resultado de una resistencia de los grandes movimientos. Por ejemplo, lo del 15M va a tener más importancia histórica de lo que la gente se imagina. Bueno, no se le puede pedir a esta gente que sean perfectos o que no caigan en en ciertas cuestiones que tiene la práctica de la política, o esa especie de maquiavelismo en el buen sentido de la palabra. Yo no estoy en contra de Maquiavelo, ¿no? Es que esta especie de negociación casi de tablero de ajedrez, que yo creo que a veces se pasa un poco, ¿no? Demasiada estrategia. Pero estamos en una época en donde a ver qué va a ocurrir, porque por otra parte, estos son los temas de la filosofía del día. Los temas de la filosofía son la economía, pero la economía, la situación mundial actual, que tenemos que ir unido a todo el tema de la energía y todas estas cuestiones. El asunto hay bastante que se trabajan sobre el tema de la cuestión de género y todas estas cosas, que yo no me he ocupado. No me ocupo, no es un tema que me considero especialista, pero están cambiando muchas cuestiones. La cuestión de la ecología. Pero la ecología, precisamente estaba leyendo a Zizek, este filósofo que escribe, donde dice que hay un fundamentalismo ecológico. Y me ha gustado lo que he escuchado, porque algunos que me conocen saben que yo a mí no me gusta el fundamentalismo ecológico. No voy contra nadie, no voy contra nadie.
pero yo a veces he sido políticamente incorrecto en esta especie de sociedad tan enternecedora con los gatitos y las mascotas y todo esto. Y una vez se me ocurre poner un negocio y se armó uno que yo creo que la gente me dejó de hablar. Porque no puede decir contra gallas, gatitos y perritos. Y resulta que son unos gatos que son unos pobres infelices, los gatos mascotas, están castrados, gordos, no se mueven, no hacen vida de gatos. Los perritos que vemos en la playa, estaban en la playa, cada vez son más chiquititos. Unos engendros que yo cada vez son más chiquititos, pobres perritos.